Hola a todos, soy Anabel González, enfermera y además actualmente curso el máster en Investigación y Avances en Medicina Preventiva y Salud Pública en la Universidad de Granada. En esta conferencia voy a hablar acerca de la contaminación por micro y nanoplásticos y sus posibles efectos sobre la salud. Vamos a comenzar definiendo qué es el plástico y para ello me voy a apoyar en la definición que nos da la UNED. La UNED dice que el plástico está formado por polímeros sintéticos o semisintéticos que presentan propiedades termoplásticas o termoestables y que pueden llegar a producirse a partir de hidrocarburos o de biomasa, aunque este último se utiliza cada vez con más frecuencia. Todos sabemos que el plástico está presente en nuestro día a día, en todas las esferas de nuestra vida cotidiana, y es por este motivo que podemos llegar a generar unas 300 toneladas de residuos al año, y si seguimos con este ritmo de producción, pues todo apunta a que incluso podamos llegar a generar unas 25 millones de toneladas para 2050. ¿Y esto a qué se debe? ¿Por qué generamos tanta cantidad de plástico? Bueno, pues fundamentalmente por sus características como su durabilidad, su ligereza, resistencia a la corrosión, aislamiento térmico, absorción de la vibración, del sonido. Además, es un material que puede llegar a ser reciclable y, sobre todo, pues una de las más importantes es que conlleva un costo de producción sumamente reducido. Estas características hacen que sea un material muy atractivo desde el punto de vista del fabricante, aunque también son algunas de estas mismas características las que preocupan a la población. Y es sobre todo la característica de durabilidad. Para conocer un poquito más este material vamos a clasificarlo. Por ejemplo, según sus propiedades están los termoplásticos, cuyos cambios serían reversibles y por tanto son los más utilizados. Es el caso del PVC. Están los termofijos o termoestables, que se encontrarían en un estado original líquido y que cuando se solidifican, esos cambios ya son permanentes. Es el caso de los mangos de baquelita, que de hecho fue el primer plástico totalmente sintético que se llegó a comercializar. En último lugar, los elastómeros, que pueden llegar a sufrir una elongación de 30 veces su tamaño, pudiendo volver a su estado original. Respecto a su tamaño, realmente la clasificación es mucho más amplia, aunque nos vamos a centrar en los micro y nanoplásticos, porque como tienen un tamaño inferior, podrían llegar a tener un efecto perjudicial sobre la salud. Los microplásticos son aquellas partículas que tienen un tamaño inferior a 5 milímetros y los nanoplásticos son aquellos fragmentos que tienen un tamaño inferior a 0,001 milímetros. Según su origen, están los primarios y los secundarios. Los primarios son los que se generan de forma intencionada, es decir, para cubrir una necesidad de la industria. Por ejemplo, las microperlas que están presentes en algunos productos que utilizamos cualquier día normal, por ejemplo, los que están presentes en la pasta de dientes, o incluso los microplásticos que están presentes en algunos cosméticos para llevar a cabo una dermoabrasión de la piel. Estos, especialmente son bastante peligrosos, ya que no existen medios para evitar que lleguen al mar y servir de alimento a algunas especies, y es por este motivo que algunos países ya lo han prohibido, ¿no? En el caso de los secundarios, estos ya son el resultado de la degradación de un fragmento plástico de mayor tamaño. ¿Cómo se llega a degradar? Bueno, a través de los siguientes mecanismos. A través de la fotodegradación, por la acción de los rayos ultravioleta, que iniciarían un proceso de meteorización, rompiendo las uniones químicas del material, a través de la oxidación, por la acción de las moléculas de oxígeno, que acelerarían a su vez el proceso que hemos descrito anteriormente, a través de la hidrólisis, por la acción del agua, o incluso a través de la desintegración mecánica. Y claro, puede haber gente que llega a preguntarse, pero realmente, ¿por qué hay tanto interés por este material? Bueno, realmente es por la elevada producción de plástico que se da en la actualidad y que puede llegar a generar una gran cantidad de residuos. Esto a su vez, como cada vez se genera una mayor cantidad, pueden acabar
en nuestro ecosistema, afectando a diversas especies, a sus hábitats. Y lo más normal es que se sigan degradando con el tiempo y van a disminuir de tamaño. Cada vez que son más pequeños, pues a su vez se va a facilitar su dispersión, así como también pues, su posible entrada a nuestro organismo. Y es aquí cuando ya pues, surgen dudas acerca del impacto que podrían tener estas partículas sobre nuestra salud. Ahora, para ver la repercusión de los micro y nanoplásticos sobre la salud del ser humano, pues nos vamos a basar en dos tipos de estudios, en los estudios in vitro y en los estudios in vivo. Hay otros tipos de estudios que se encargan de intentar monitorizar la exposición del ser humano a estas partículas, aunque no nos vamos a centrar en ello. En el caso de los estudios in vitro, pues se encargan de estudiar pues, órganos, líneas celulares, tejidos aislados. Y en el caso de los estudios in vivo, pues estudian organismos vivos, animales o humanos. Ambos pues, bajo condiciones totalmente controladas y siguiendo un protocolo. ¿Qué ocurre? Que realmente se estudian los micro y nanoplásticos porque se presupone que pueden llegar a tener un efecto perjudicial sobre nuestra salud, por lo que el estudio, evidentemente, sobre seres humanos pues, queda descartado y no se podrían llevar a cabo ensayos clínicos, ¿no? En cuanto a las potenciales vías de acceso y absorción, bueno, la fuente de exposición, pues algunas ya las hemos dicho anteriormente, como por ejemplo es el caso de las microperlas, ¿no? Que se encontraban en cosméticos o productos de aseo personal. Hay otras, que son las fibras sintéticas presentes en la ropa, que se desprenden a través de los lavados, llegando al mar. También incluso cuando nosotros tendemos la ropa, se pueden llegar a quedar en suspensión, viajando varios kilómetros. También el plástico se utiliza como vehículo para algunos fármacos. Estas partículas, pues, bien se pueden quedar en suspensión ayudándose de, por ejemplo, la materia particulada en ambientes contaminados, o también pues, pueden llegar a servir de alimento a algunas especies. ¿Esto qué lleva? Pues lleva a que tengamos las siguientes vías de acceso. A través del sistema digestivo, pues si nos hemos alimentado de una especie que previamente se ha contaminado, a través de la inhalación, si nosotros pues hemos respirado un aire que, bueno, pues en el que había partículas de suspensión o fibra sintética, o a través del contacto, es decir, la vía epidérmica, a través de la piel. Aunque realmente, bueno, esta es una vía que se sigue también estudiando porque se cree que estaría simplemente restringida a partículas con un tamaño inferior a una micra. En cuanto a la absorción, ¿cómo se llevaría a cabo? Bueno, pues a través de la pinocitosis o fagocitosis, que sería el procedimiento a través del cual una célula se acerca a aquello que quiere engullir y lo arrastra hacia su interior. Respecto a los efectos que se han observado en los experimentos in vitro, es decir, en distintas líneas celulares, bueno, pues uno de ellos es la inflamación, que está relacionada con un aumento en la producción de citoquinas. Esta inflamación, pues, ¿de qué dependía? Dependía fundamentalmente del tamaño de la partícula, así como también de las características de su superficie, ¿no? También se observó la mutagénesis, que bien podía ocurrir pues, de forma directa cuando los nanoplásticos eran lo suficientemente pequeños como para atravesar la membrana nuclear. ¿Qué ocurre? Pues que a veces pues, no tenían ese tamaño necesario, pero sí que aumentaba la producción de especies reactivas de oxígeno, que estos sí que podían llegar a atravesarlo. Entonces, pues se alteraba la capacidad de reparación o replicación del ADN, ¿no? Generando una genotoxicidad. Respecto a otros efectos, pues por ejemplo también se encuentra la toxicidad intestinal, que se observó pues, que era un efecto dosis dependiente. A medida que aumentaba la dosis, pues estos efectos se exacerbaban, ¿no?
así como también una respuesta inflamatoria en zonas específicas, como por ejemplo las crestas mitocondriales, y también incluso cambios estructurales en las propias células. También se observó el fenómeno de la biopersistencia, la acumulación de estas partículas, o también, bueno, esto se observó específicamente con la fibra sintética, por la incapacidad de poder eliminarlo a través de ciertos mecanismos, como por ejemplo pues, los macrófagos o el barrido mucociliar, y como se acumulaban, pues estos generaban una inflamación aguda o crónica. También, pues, la resistencia a los antibióticos, que esto, pues, yo sé que en un primer momento, pues, nos puede sonar un poco raro, ¿no? Pues, ¿por qué? ¿Por qué se relaciona la exposición a micro y nanoplásticos a la resistencia a los antibióticos? Pues realmente es porque estas partículas no suelen ir solas, sino que suelen ir acompañadas de otros elementos y hay veces pues, que pueden ser bacterias, pueden ser fármacos y en algunas ocasiones también antibióticos. Sí, y si estamos, o si las especies, ¿no? sobre la línea celular en las que se ha observado, pues eso provocaba una resistencia a los antibióticos por el llamado efecto caballo de Troya. Es decir, sirve de superficie y actúa como vector para otra sustancia. En cuanto a los efectos que se observaron en los experimentos in vivo, es decir, en distintas especies animales, ¿no? En este caso, pues a nivel del sistema digestivo se observó alteraciones en la microbiota, es decir, las bacterias que se encontraban pues, de forma natural en el sistema digestivo, alteración en la producción de algunas enzimas digestivas, como por ejemplo la tripsina o la amilasa, el fenómeno de la bioacumulación, como hemos dicho, ¿no? Antes, que la incapacidad de poder eliminarlo, y se quedaban incrustados en los tejidos. Y es la primera imagen, ¿no? Que aparece en la diapositiva, así como también pérdida de peso corporal y alteración en el comportamiento. A nivel del aparato respiratorio, también se observó una inflamación pulmonar que estaba relacionada con un aumento en la producción de neutrófilos, y a nivel del sistema circulatorio, pues se observaron alteraciones en eritrocitos o glóbulos rojos, ¿no? Como son los que se ven en la imagen. Eritrocitos binucleados, núcleos con muescas, con forma de riñón, así como también pues, procesos embólicos en algunos vasos sanguíneos. Otros efectos pues, fueron, por ejemplo, también la neurotoxicidad relacionada con la inhibición en la producción de algunas enzimas o el estrés oxidativo, así como también en el aparato locomotor con una alteración de la movilidad o en el sistema inmunológico o incluso en el sistema reproductivo con una disminución de la fertilidad. Ahora, esto último que pongo yo aquí, ¿no? que está relacionado con lo que he hablado antes de los antibióticos, pues es que estas partículas, como he dicho, pues son como vectores de algunos elementos tóxicos. Algunos de esos elementos los lleva consigo desde el mismo momento de su fabricación, porque tienen cierta utilidad, es decir, pues a lo mejor le añaden pigmentos, lubricantes, retardantes de llama, pero también hay otros que, como claro, sirve de apoyo, sirve de superficie, pues los va arrastrando y los va acumulando en esta superficie pues a medida que se va dispersando. En líneas generales, bueno, pues podemos resumir diciendo que en los estudios in vitro pues, se ha observado una citotoxicidad y en los estudios in vivo pues, se han observado alteraciones en distintos órganos y en distintos sistemas. Ahora bien, ¿todos los autores están de acuerdo con estas afirmaciones? Evidentemente no, surgen discrepancias. Y algunas de esas discrepancias pues las he resumido yo en las que veis en esta diapositiva, aunque hay pues muchas más, ¿no? Evidentemente. Por ejemplo, hay algunos autores que señalan que sí, que bueno, sostienen estos resultados, pero que realmente pues, serían bajo unas condiciones de sobredosis y que en una exposición que se dé de forma natural y no controlada,
pues realmente no se darían los mismos resultados. Hay otros que dicen que, bueno, pues realmente si se pueden llegar a ingerir estas partículas, pues del mismo modo podrían ser eliminadas, incluso algunos señalan que en más de un 90%, estas partículas a través del sistema excretor. O también que se utilizan en los estudios controlados valores nominales, es decir, valores ideales y cuantificables y que desgraciadamente en el día a día esa exposición pues, no se podría controlar del mismo modo, porque son partículas con un tamaño muy inferior o menores cantidades. Ahora, claro, una vez dicho esto, pues podemos pensar que, bueno, que hay ausencia de evidencia, ¿no? Y es cierto que realmente pues, no hay tantos artículos in vivo o in vitro como nos gustaría, son insuficientes, y esto hace difícil pues, tener una base sólida sobre la cual apoyarnos para dar consejos a la población. Yo en mi caso, por ejemplo, pues soy sanitaria y vería muy complicado, ¿no? Poder dar un consejo basándome en la evidencia. ¿Qué ocurre? Pues que sobre esto ya se pronunció la Organización Mundial de la Salud en 2019 y pues la OMS dijo que existían importantes incertidumbres acerca de bueno, los niveles de exposición, así como los efectos toxicológicos que se dan en el ser humano. Y por ese mismo motivo instaba a la comunidad científica a seguir investigando acerca del tema. ¿Qué ocurre? Pues que esto se malinterpretó en cierto modo y surge esta pregunta, ¿no? ¿La ausencia de evidencia es igual a la ausencia de riesgo? Bueno, pues yo creo que casi todo el mundo podría responder a esta pregunta diciendo, bueno, pues probablemente no, ¿no? Y estos autores estaban de acuerdo. Dijeron que, bueno, que la evidencia que queremos obtener cuesta más de lo que queremos pagar. Porque una evidencia de calidad, pues, cuesta muchos recursos, entre los que se encuentra, pues, por supuesto, el dinero, personas o tiempo, ¿no? A modo así de pequeña conclusión, pues sí que podremos decir que la exposición a micro y nanoplásticos podría dar lugar a efectos perjudiciales sobre la salud humana, teniendo en cuenta pues, bueno, pues los efectos que ya hemos visto brevemente en los estudios in vivo e in vitro. Pero es necesario clarificar la dosis y el tamaño de las partículas que pudieran tener un mayor impacto nocivo sobre el organismo humano. También, pues bueno, destacar la necesidad de seguir investigando con dosis de micro y nanoplásticos que sean equivalentes a las exposiciones que nosotros, pues, bueno, que se den en los individuos de forma natural y no bajo condiciones de sobredosis, ¿no? Como hemos dicho anteriormente. Y ya, pues, para terminar, destacar la importancia pues, de la salud ambiental como un componente más de nuestro bienestar. Bueno, nada más y muchas gracias.